bienvenidos una vez más al canal. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Gracias por seguirnos viendo, gracias por su apoyo, gracias por sus sugerencias y sus recomendaciones durante estas semanas. De verdad que tratamos de mejorar la calidad de los videos, tratamos de mejorar el audio y estamos trabajando en todo eso. Gracias de verdad por sus consejos y los ponemos en práctica. Bueno, pues esta semana, como pueden ver ya en el título, dice ayuno, ¿verdad? ¿Qué es el ayuno? Porque muchas veces nos hablan en la iglesia del ayuno, o hay veces que escuchamos esta palabra en cualquier religión tal vez que tú conozcas, has oído la palabra ayuno, y a veces decimos, bueno, ¿y por qué ayunamos? ¿O para qué ayunamos? ¿O qué significa ayunar? Y pues yo busqué en internet qué significaba ayuno, ¿verdad? Y ayuno dice que no ha comido nada durante un periodo de tiempo, o que está privado de cierto aspecto considerado positivo, como algún placer, cualidad, saber o principios. Y es privarte de algo, ¿no? Normalmente los cristianos cuando ayunamos pues no comemos nada, algunas veces tampoco tomamos agua, pero ¿cuál es el motivo para que nosotros ayunemos? Y pues vamos a ver también lo que significa el ayuno, pues bíblicamente dice que ayunar es una disciplina espiritual cristiana, y la iglesia cristiana considera el ayuno como una ayuda para fortalecer el espíritu y acercarse más a Dios. Se basa en la abstención completa o parcial de la comida, negando algo al cuerpo para darle prioridad a una parte espiritual, a la relación con Dios. Entonces, nuestro enfoque principal para ayunar es desconectarnos de todas aquellas cosas que nos están estorbando y enfocarnos más en las cosas de Dios. Y si tú eres un cristiano que apenas empieza en los caminos de Dios y dices, bueno, yo quiero ayunar pero no sé cómo, pues acércate también al pastor en la iglesia donde te estás congregando, y o también nos puedes buscar, ya sabes, por Instagram o por la página de Facebook. Abajo están los links y podemos ayudarte cómo es que debes de ayunar y cómo es que tienes que hacerlo para que sea agradable delante de Dios. Realmente nadie nace sabiendo cómo ayunar, y la realidad es que nadie es experto en un ayuno. Nadie te puede decir, es así la fórmula exacta, porque Dios es bueno y misericordioso, y muchas veces no nos da fórmulas exactas para hacer las cosas, pero sí nos da consejos en su palabra para perfeccionarnos en él. Y muchas veces podemos ver en la Biblia que Dios conoce la intención de nuestro corazón, y con base a ese deseo del corazón, o a lo que sentimos, es que Él trabaja. Puedes estar ayunando porque en tu iglesia te pidieron que ayunaras, pero no lo estás haciendo de corazón, y eso también Dios lo evalúa. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, tiene que ser con todo nuestro corazón para ayunar. Y como decía aquí, es apartarnos de las cosas para conectarnos más con Dios. Tampoco sirve mucho si decimos, bueno, pues voy a dejar de comer, pero voy a seguir haciendo mis cosas normal, nada más como para aparentar, ¿no? Y no se trata de eso. Se trata de que nuestro corazón se conecte más con Dios y dejamos muchas cosas. Conozco personas que pueden decir, bueno, yo voy a dejar de meter a las redes sociales por un periodo de tiempo para estar platicando con Dios, y tal vez no considera como tal la comida parte de ese ayuno. Tal vez puede seguir comiendo normal, pero está tomando un tiempo particular para conectarse con Dios. Y mira, yo te quiero invitar a que abras ahí tu Biblia en Éxodo 34:28. Uno de los hombres más poderosos, gobernadores, podría decirse, aunque no fue gobernador, pero un líder del pueblo de Israel, fue Moisés. Y mira lo que hacía Moisés. Dice, Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Entonces Moisés
se apartó, ¿verdad? Y Dios lo llevó. No fue algo que Moisés decidiera, sino que Dios le dijo, sube acá, porque porque él le iba a decir unas palabras. Dios quería platicar con Moisés. Entonces, hay ayunos en los que de verdad necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, sobre todo un ayuno de 40 días donde no se come nada ni se bebe nada. Hay pocas personas en el mundo que yo conozco que han hecho este ayuno de 40 días, pero también levanta esos ministerios Dios poderosamente porque te estás consagrando a Dios, te estás apartando para estar en comunión completamente con Dios. Dice la Biblia también que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, su rostro brillaba y la gente pues se espantó y le tuvieron que poner algo para que no vieran su rostro. Imagínate la unción y la presencia de Dios con la que regresó Moisés después de 2 ayunos, porque bajó y luego tuvo que volver a regresar con Dios, y fueron 2 ayunos de 40 días que él tuvo. Y pues bueno, el ayuno nos ayuda también a traer peticiones delante de Dios y a decirle a Dios que nos ayude con ciertas cosas de nuestra carne. A veces, como veíamos aquí, que a veces es para pasar tiempo con Dios y conectarnos con Él y escuchar más su voz. Mi papá me platicaba del testimonio de un hermano que ayunó un periodo de tiempo sin comida, sin agua, y que llegaba a un punto en que él era más sensible aún a los sonidos, que él podía percibir los sonidos más claros, porque cuando hacemos eso nuestra carne muere mucho de nosotros. Es como si estuviéramos muriendo, pero no para morir físicamente, sino para que nuestro ego, nuestro yo, nuestra soberbia, nuestra envidia, todos los malos hábitos mueran en Dios y podamos ser levantados y fortalecidos en Cristo. Y eso solamente lo logramos conectándonos con Dios. Hay cosas que humanamente, les puedo decir, no podemos cambiar de nosotros. Hay un dicho que dice, árbol que nace torcido jamás se endereza. Pues humanamente eso es real, pero en Dios eso no es real. Y el Espíritu Santo sí puede transformarnos. El Espíritu Santo puede cambiar la situación aún más horrible de nuestras vidas. Entonces necesitamos acercarnos a Dios y ayunar. Como te comentaba, si nunca has ayunado, yo te invito a que te animes a hacerlo. Puedes empezar un ayuno de mediodía, podría ser un día entre semana o el domingo. Muchas personas prefieren ayunar los domingos porque es el día que se levantan, van a la casa de Dios, adoran a Dios, y tal vez cuando termina su reunión entregan su ayuno, llegan a su casa y comen, porque a lo mejor no están tan cerca de tentaciones o así, se les hace más fácil. Pero también al ir a la iglesia pues comemos alimento espiritual y eso también nos ayuda. Entonces, por ejemplo, otro tipo de ayuno que yo les estoy hablando ahorita, de un ayuno donde no se come nada ni se toma nada, y hay personas que lo hacen 3 días, hay personas que lo hacen una semana. Bueno, el tiempo que tú quieras disponer a Dios para ese ayuno, o también hay personas que lo hacen una vez a la semana, a lo mejor mediodía, o cierto periodo de tiempo por mediodía por sus trabajos. Bueno, y hablando un poquito también de este tipo de ayuno, fíjense, ahí en Jonás 3:5 dice, todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Ahí sabemos que el profeta Jonás traía una palabra de Dios donde les decía que los iba a destruir por causa del pecado, y ellos se arrepintieron y ayunaron durante 3 días. ¿Y sabes qué fue lo sorprendente? Que aún a los animalitos los hicieron ayunar. No comieron nada ni tomaron agua. O sea, imagínate, los bebés, los animalitos, todos hicieron este ayuno para que Dios los perdonara. Y se acercaron a Dios y Dios los perdonó. Dios vio su corazón con agrado y los perdonó. Entonces, otro punto para poder hacer este ayuno es para pedirle perdón a Dios. Ya vimos que el primero es para pasar tiempo con Él,
en este caso fue para decirle: Dios, perdónanos. Y podemos ver en la Biblia varias situaciones donde el pueblo se humillaba delante de Dios y ayunaban porque habían pecado. Entonces, si alguna vez tú te has sentido así, que has pecado, humíllate ante Dios y dile: Señor, perdóname, trae tu causa delante de Él y dile: Dios, ten compasión de mí. Podemos ver ahí en Joel 2:12 que dice: pero aún ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Entonces Dios también ve el ayuno como algo agradable cuando estamos en una situación difícil, en una situación donde pues nos hemos equivocado. Bueno, otro tipo de ayuno también es ahí en Daniel 10:3. Dice que no comió ningún manjar delicado ni carne, ni tomé vino, ni me apliqué ningún perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas, ¿verdad? Muchos conocemos como el ayuno de Daniel, que son 21 días de tal vez. También hay otra parte ahí en Daniel donde dice que él dejó de comer igual ciertas cosas durante 10 días. Hay quienes lo hacen de 10 días, hay quienes lo hacen de 21 días y se quitan ciertas comidas, sobre todo de alimento, de producto animal, y ciertos deleites para consagrarte a Dios. Y como yo les decía al principio, ¿no? Personas que a lo mejor no tienen la posibilidad de hacerlo de alguna forma de la comida, pero lo hacen de otra forma, es consagrar a Dios ciertas cosas que te gustan, le gustan a tu carne, para entregárselas a Dios y que ahí sea donde tú te puedas conectar con Dios. Porque hay casos, fíjense, hay casos de hermanos donde son ellos solitos cristianos en su casa, y tal vez el hecho de ayunar o querer ayunar es tener conflictos muy fuertes con la familia, porque a veces hay personas que no les gusta cuando un miembro de la familia se convierte a Cristo, porque no es una religión, es un estilo de vida seguir a Jesús. Es un estilo de vida que comienzas a actuar por amor, no porque seas perfecto. Bueno, simplemente estás agradecido con Dios y quieres cambiar. Entonces, ese tipo de personas pueden ofrecer otras cosas a Dios, ¿no? Tal vez decir, como decía, dejar los videojuegos por cierto periodo de tiempo, y todo el tiempo que dedicaba o a las redes sociales lo dedico a orar, a leer la Biblia. Y entonces ahí es a donde yo iba, que Dios dice, o podemos ver que Dios siempre dice también, por ejemplo, que Él se agrada del corazón. Lo decía del rey David, ¿no? Que tenía un corazón conforme a su voluntad, un corazón agradable a Él. Entonces Dios también dice la palabra que Él mira lo que el hombre no mira. No te preocupes tanto si no eres perfecto para poder ayunar, sino que de verdad de tu corazón se lo ofrezcas a Dios con todo lo que eres, y que ese ayuno que tú digas: Dios, voy a quitar esto, ¿no? Como veíamos al principio en la definición, y esta definición no es una definición cristiana, que decía ahí que se está privando de cierto aspecto considerado positivo. Es algo bueno, pero que de alguna forma es un placer, y te privas de ese placer por agradar a Dios. Entonces, evalúa de qué forma estás ofreciendo un ayuno a Dios. Pero antes de pasar a eso, me gustaría que fuéramos a Isaías 58, porque a veces queremos que Dios solucione todos nuestros problemas a través del ayuno, y no está mal llevar ante Dios nuestras peticiones y nuestras necesidades. Lo malo, como he repetido en este video, es la actitud de nuestro corazón cuando ya hacemos el ayuno como para nuestra conveniencia. Peco durante todo el año, pero cuando el pastor convoca ayuno, yo ayuno para que se resuelva mi vida, pero con una actitud de exigencia ante Dios, una actitud de, pues ya estoy haciendo mi parte, Dios, te toca a ti, pero no quieres tener un cambio verdadero. Y el ayuno, pues primero es para acercarnos a Dios, para pedirle perdón a Dios, y si Dios desea concedernos esas peticiones, está dentro de su voluntad, pero no podemos obligar a Dios a que haga las cosas a nuestra forma, y tenemos que tener cuidado, porque el pueblo de Israel en algún momento ya pecaba demasiado y hacía cosas que no le agradaban a Dios, y quería hacer ayuno como para
para querer que Dios hiciera las cosas a su forma. Vamos allá a Isaías 58, que habla del verdadero ayuno, ¿verdad? Vamos a leer ahí desde el 1. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Entonces aquí dice Dios que a veces ayunamos, pero por nuestra conveniencia, y eso no le agrada a Dios. Si vas a ofrecer algo, tiene que ser puro con todo tu corazón y con todas tus fuerzas para agradar a Dios, no para que Dios diga: ay, me agrado de él y hago todo lo que él quiere. No, la función del ayuno es que nosotros nos acerquemos a Dios, le pidamos perdón a Dios y busquemos agradarlo a Él. Es un acto de amor, es un sacrificio de nuestra carne por amor a Dios y no por querer buscar nuestro propio interés, ¿verdad? Dice: y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno, día agradable de Jehová? Entonces, esto para Dios no es lo agradable. No es lo agradable para Dios que nosotros busquemos nuestra propia conveniencia. No es lo agradable para Dios que seamos malos con la gente y que enfrente de las personas seamos de una forma y que detrás de las personas seamos de otra forma. Entonces, ¿de qué sirve nuestro ayuno? ¿De qué sirve lo que estamos haciendo si estamos viviendo una doble vida, una vida falsa delante de Dios? Y pues vamos a ver lo que sí le agrada a Dios en un ayuno. Dice en Isaías 58:6: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces tenemos que hablar con Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que pides de mí en este ayuno? Si tú estás ayunando, en muchas iglesias, normalmente cuando empieza un año, en muchas iglesias empiezan ayunando. Y si en tu iglesia en este momento están ayunando, o si acabas de terminar un ayuno, o si quieres empezar un ayuno, dile: Dios, háblame. Y vamos a orar por ustedes que tal vez piensen en iniciar un ayuno, o por los que ya están ayunando. Me gustaría orar por ustedes y que sea el Espíritu Santo guiándonos y hablándonos durante este periodo y diciéndonos qué es lo que quiere de nosotros. Que no seamos convenencieros en solamente ayunar por algo que yo deseo, sino decirle: Dios, aquí estoy y quiero ser lo que tú deseas que yo sea para ti, Dios, porque tú eres lo más importante. Y debemos de morir a nosotros. Y sabes, cuando uno ayuna y Dios empieza a tratar con nosotros, a veces hasta nos ponemos de malas, porque es como si hubiera algo que nos está tallando por dentro, algo que nos está moldeando, y eso duele, nos enoja, nos molesta, porque Dios empieza a trabajar, y eso es bueno, que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros y diciéndonos: no, no es así, es así.
Y aunque nosotros digamos, no, Señor, pero si de verdad somos ovejas del Señor, vamos a seguir a nuestro pastor, que es Cristo. Vamos a orar. Espíritu Santo, yo te ruego, Padre, en esta hora, por tu iglesia, Señor. Te ruego por tu iglesia, Espíritu de Dios, que está ayunando, que busca ayunar, que está viendo este video, que tal vez de empezar un ayuno, que seas tú glorificándote, Rey, en la vida de mis hermanos y que los llenes de tu espíritu, que los llenes de tu presencia, Señor, que les ayudes y les hables en esos ayunos que estén haciendo o en esos ayunos que van a iniciar o en esos ayunos que terminaron, Señor. Diles, Dios, en respuesta, qué deseas de ellos. Señor, moldea nuestros caracteres, moldea nuestra personalidad, que seamos como ese barro en tus manos, tú serás alfarero y llénanos de tu espíritu. Gracias por tu palabra, que sea de bendición para los que la vean, y gracias porque nos permites hablar a tu iglesia, Dios. Glorifícate y engrandécete. Gracias, Señor. Y pues bueno, este sería el tema de esta semana. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y nos vemos la siguiente semana en otro video más. Gracias por todo. Dios les bendiga. Hasta luego.